Buenas tardes, jóvenes. ¿Se ve la presentación a la izquierda de su pantalla? De la pantalla, perdón. Buenas tardes. ¿Cómo Sí, está? profe, sí se ve. Sí, Sí, profe. muy bien. Vamos a esperar un minuto y ya empezamos, a ver si alcanzan a llegar un poco más. Muy bien. Entonces, si quieren, vamos a empezar. Parece que ya estamos los que estamos, ¿verdad? Bien. Vamos a ver las características comunes en las máquinas eléctricas rotatorias. La primera es que están constituidas por dos estructuras concéntricas cilíndricas. La del centro, rotatoria, denominada rotor, y la externa, que es fija, denominada el estator. La siguiente característica es que tanto el rotor como el estator se ranuran para alojar a los conductores que constituyen los devanados, es decir, hay un devanado del rotor y un devanado del estator. El rotor y el estator se fabrican de acero laminado, adicionándose impurezas de silicio que le dan al material características como son mayor resistividad, mínima pérdida por corrientes parásitas, menor envejecimiento, y con esto podemos también reducir la histéresis. Las láminas se barnizan para evitar que las corrientes que circulan entre una hoja y la otra, ese es el espacio, se llama entrehierro, eviten hacer contacto. Ahora bien, las características magnéticas comunes en las máquinas eléctricas rotatorias son que ambas estructuras, ya sea el rotor y el estator, producen un campo magnético. Los campos producidos en el material magnético se interactúan en el entrehierro, es decir, entre las láminas. Al trabajar la máquina como generador, en una de las estructuras se coloca un devanado de excitación que recibe el nombre de devanado de campo, y en la otra se coloca un devanado en el cual se induce una fuerza electromotriz, ahí está abreviado FEM, y se le denomina devanado del inducido. Las máquinas eléctricas que trabajan como motor, se coloca en una de las estructuras un devanado de excitación que recibe el nombre de devanado de campo, y en otra se coloca un devanado en el cual se induce una fuerza electromotriz, fuerza contra electromotriz. Vean, aquí fuerza electromotriz para el generador, e internamente aquí hay una fuerza contra electromotriz en un motor, y se le denomina devanado de la armadura. Entonces, tengan cuidado con esto porque luego se confunden mucho. Se le da el nombre de devanado de campo y devanado de inducido a un generador, y el nombre de devanado de campo y devanado de armadura a el motor. Entonces es muy importante esto porque luego se me confunden. Es decir, tanto el rotor como el motor como el generador tienen devanado de campo. Lo que varía es que el otro devanado en el generador es el del inducido y en el del motor es el de la armadura. Vamos a ver cómo opera entonces el principio básico de operación de las máquinas eléctricas rotatorias. Como hemos visto, la electricidad se produce partiendo de distintos caminos.
Sin embargo, siempre se trata de una transformación o conversión de energía, puede ser química, puede ser térmica, mecánica, nuclear, eólica, solar o cualquier tipo. Pero la forma más elemental de obtenerse se basa en cortar, permítame, un campo magnético con un conductor. Este es un fenómeno dinámico y por lo tanto se debe comprender que mientras existe un movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético, habrá producción de electricidad. En el momento que esté estático, se deja producir electricidad. De lo anterior vamos a partir para estudiar el generador elemental. Y este está constituido por dos conductores conectados en serie, los cuales forman una espira. Tiene también dos anillos deslizantes con su respectiva escobilla y dos polos fijos, que es el campo magnético permanente, como vamos a ver en la siguiente figura. Vamos a analizar entonces, vean, hay una parte azul y una parte roja que tiene, quiere decir que hay un campo magnético con su polo norte y polo sur. Vean que aquí están las líneas con negro señaladas que van de polo norte a polo sur. Es un campo magnético constante, o sea, siempre está este campo magnético aquí. Si nosotros podemos introducir una espira que está formada por dos conductores en serie, vean, aquí hay un conductor café y ese que atraviesa toda esta parte de aquí se conecta con otro conductor de mismo color y esto se llama una espira. Aquí hay dos anillos que se llaman deslizantes que están girando y esto que está conectando aquí son las escobillas de cada anillo deslizante, el cual colecta la fuerza electromotriz inducida y vean que aquí tenemos un medidor de voltaje de corriente, el cual me dice si hay producción de fuerza electromotriz, o sea, de electricidad. Si nosotros ponemos a girar este eje de giro o flechar el motor, ya sea por otro motor que esté por ahí conectado o por una manivela, la cual yo la hago girar, dependiendo de la posición que este adquiere, va a empezar a generar fuerza electromotriz. Entonces, este es el principio de operación del generador elemental. Y aquí lo decimos, externamente se impulsa el generador de manera que gire a una velocidad angular constante, proporcionada por una manivela o por medio de un pequeño motor que se puede acoplar a esta espira. Si analizamos la fuerza electromotriz generada en cada instante para diversas posiciones de la espira, como se muestra en la siguiente figura que vamos a ver 4 posiciones extremas para hacer un giro total de 180 grados. Y vamos a ver que en cada movimiento se va a producir fuerza electromotriz. Entonces, aquí tenemos, si ustedes observan, son dos anillos deslizantes, uno está concéntrico con el otro. Tenemos la espira, tenemos las escobillas, los cuales van a conectar aquí hacia una carga externa. Aquí indicamos con un punto que es como si fuera una flecha, la punta, y aquí como una cruz, como una flecha de arco. La parte de delante es una flecha y la parte de atrás es como una cruz. Entonces, así es como se indica. Vean que aquí ve que es campo magnético, va del polo norte al polo sur. Este siempre va a estar extendiendo este campo magnético constante. Entonces, este va a adquirir una cierta velocidad cuando lo hagamos girar dentro de este imán. Es decir, cuando estos anillos de distancia están indicados por punto y flecha, son estos dos, al girar esta espira va a producir fuerza electromotriz y la podemos medir nosotros directamente. En la primera posición que tenemos aquí, la velocidad angular, la velocidad translacional o tangencial U, porque hay velocidad angular que es omega. Esta velocidad U y el campo magnético B, ven aquí está la U, está con su línea aquí arriba tachada para que indicar que depende de un ángulo que se forme entre el campo magnético y el conductor, o sea, la espira. En esta posición son perpendiculares uno con respecto al otro y por lo tanto la fuerza electromotriz es máxima. Es decir, hablar de perpendiculares estamos hablando que forman un ángulo de 90 grados. El sentido de esta fuerza electromotriz inducida está dado por la regla de la mano derecha. La fuerza electromotriz que hace circular una corriente hacia la carga
es la suma de las fuerzas electromotrices inducidas en cada conductor por estar conectado en serie. Es decir, acuérdense que aquí le habíamos dicho que esta espira está formada por dos conductores. Uno está aquí y el otro está acá. Están en serie. Entonces, ambos producen fuerza electromotriz y la fuerza electromotriz total es la suma de ellas dos. Después, al hacer un giro, vean ustedes cómo aquí la velocidad tangencial está paralela al campo magnético. Este siempre va a estar de norte a sur, este nunca va a cambiar. Lo que va a cambiar es el giro de la espira. Aquí están a 0 grados en este conductor y a 180 grados en el otro conductor. Por lo tanto, hay cero fuerza electromotriz inducida. Y aquí lo decimos, la velocidad y el campo magnético se encuentran alineados para el conductor 1, están alineados, y desfasados 180 grados para el conductor 2. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida es nula en esta posición. Volvemos a girar 90 grados y tenemos esta otra posición. Permítanme un ratito. Ahora observen ustedes que aquí el conductor 1 quedó abajo y el conductor 2 arriba. Sin embargo, la relación entre la velocidad que adquiere tanto el conductor 1 como el conductor 2 es otra vez perpendicular al campo magnético B. Por lo tanto, esta fuerza electromotriz producida de nuevo es máximo. Y completando el giro a 360 grados, finalmente tenemos ahora este hacia arriba y este hacia abajo los conductores, pero están en paralelo ambos con el campo magnético. Por lo tanto, aquí obtenemos cero fuerza electromotriz generada. Si nosotros pudiéramos graficar cada instante de giro de lo que obtuvimos mediante nuestro indicador de voltaje, ven ustedes que tenemos aquí, tenemos en el eje X la posición angular, puede ser en radianes o en grados, como ustedes muevan. Por ejemplo, aquí está pi sobre 2 radianes equivale a 90 grados, pi radianes equivale a 180 grados, 3 pi sobre 2 equivale a 270 grados, 2 pi a 360 grados, y así seguimos hasta completando varios ciclos de esta gráfica. Un ciclo es aquel que está formado por dos semiciclos, este positivo y este negativo. Entonces, el giro de 0 hasta acá de 160 grados es un ciclo completo. Vean ustedes que cuando está a 90 grados tenemos la fuerza electromotriz máxima y aquí empieza a decrecer hasta llegar a un valor mínimo. Sigue girando, pero hay un cambio de signo y llegamos a un valor máximo a 270 grados, que corresponde a 3 pi sobre 2, y al completar el ciclo de 160 grados vuelve a ser 0. Y como es cíclico, se va repitiendo. Ahí es. Entonces, eso es así como se entiende, como se puede explicar, cómo se produce fuerza electromotriz a través de un generador elemental. Depende de la posición que tenga esta espira con respecto a este campo magnético es constante, va a producir que mida la fuerza electromotriz. Como indicamos, cuando están a 90 grados, o sea, perpendiculares, el valor máximo llega a 0, vuelve a ser máximo por sentido negativo, y finalmente se completa el ciclo y tenemos una fuerza electromotriz, la cual, si podemos observar, es muy similar a una onda senoidal de una cierta frecuencia, ¿verdad? ¿Cómo alteraríamos la frecuencia? Pues dándole más velocidad a la manivela o menos velocidad, y eso alteraríamos la frecuencia, pero la curva sería la misma. ¿Hasta aquí hay alguna duda de cómo se obtiene la fuerza electromotriz con un generador elemental? No, profe, todo bien. Justamente fíjense que los famosos dinamos, los que tienen ustedes los que es en bicicleta, es esto, es un generador elemental. Tenemos ahí un imán permanente, el cual al estar girando corta este campo magnético y produce la electricidad, y me sirve pues para prender los focos o los LEDs que tengan su bicicleta. Ese es el dinamo, el generador elemental.
Conclusiones es que la fuerza electromotriz, a ver, permítame tantito. La fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional a la velocidad de desplazamiento del conductor respecto del campo magnético, a la intensidad de este campo y al número de conductores que lo cortan. En este caso son dos conductores que forman una espira, pero son por pares, puede ser 4 conductores, 8 conductores, 16 conductores. En este caso solamente hay un campo magnético con polo norte y polo sur, pero puede haber dos campos magnéticos con su respectivo polo norte y polo sur, o n polos magnéticos. Lo vamos a ver más adelante esto. Entonces, la otra conclusión es que la fuerza electromotriz inducida o bien obtenida se aproxima a una forma senoidal, de manera que la corriente que circula en cada conductor es de corriente alterna. Para obtener un generador de corriente directa, necesitamos efectuar una rectificación de corriente. Para esto hay que sustituir los dos anillos deslizantes que contienen a los dos conductores que forman la espira por un elemento llamado conmutador. No se confunda con un conmutador telefónico que es una central en la cual manda diferentes abonados a diferentes extensiones, no. Este es un conmutador mecánico, electromecánico, el cual sirve para producir corriente directa. Ahorita vamos a ver su operación. Y aquí lo decimos, el conmutador en este caso es un cilindro de cobre segmentado, el que es aislado con micas, y cada segmento se le llama delga, las delgas. La corriente es recogida mediante carbones fijos que friccionan con el conmutador en su movimiento de rotación. La presión entre los carbones y el conmutador es mantenida mediante resortes o flejes para que tengan un buen contacto. Aquí tenemos las mismas 4 posiciones empleando un conmutador. Vean que en lugar de anillos deslizantes empleamos, esta es una delga, esta es otra delga. Entonces lo que gira es y por lo tanto se produce otra vez 0 a máximo a 90 grados, de 90 a 180 grados, 0 volts o fuerza electromotriz, de 180 a 270, el máximo otra vez de valor de fuerza electromotriz generada, y completando el ciclo de 360, 0 volts. Pero aquí la particularidad, como es el que gira y no la espira, no hay un semiciclo negativo, por lo tanto se efectúa una rectificación de corriente. La explicación es exactamente la misma que el caso anterior, solamente que aquí es un conmutador en lugar de los anillos deslizantes. Aquí está la explicación, la tienen de cada movimiento. Y vean ustedes, graficando entonces el mismo caso que anterior, vean la misma escala, de 0 hasta 260 grados, observen que este semiciclo con anillos deslizantes es negativo, con el conmutador es positivo. Entonces acabamos de diseñar o utilizar un dispositivo que utiliza un conmutador. Pregunta típica de examen: ¿cómo se produce corriente directa a partir de un generador elemental? La respuesta: sustituyendo los anillos deslizantes por un conmutador. Y obviamente pues es también similar a una onda senoidal, pero aquí la componente es de corriente directa. ¿Queda más o menos claro la diferencia entre lo que es utilizar anillos deslizantes para producir fuerza electromotriz de corriente alterna, o bien para hacer la rectificación de voltaje utilizando un conmutador? ¿Hasta aquí hay alguna duda o seguimos adelante? Todo bien, profe. Muy bien. Con el objetivo de aumentar la componente de corriente directa de la máquina, se emplea más de una espira. Acuérdense que cada espira está formada por 2 conductores conectados en serie. En la siguiente figura se muestra un generador elemental formado por 2 polos, pero con 2 espiras. Vean otra vez polo norte, polo sur, pero aquí ahora hay 2 espiras, una que está aquí, que es conductor 1, conductor 2, y la otra espira formada por el conductor 2' y 1'.
Vean que aquí hay el momento de la conmutación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los cuatro conductores están conectados en serie de manera que la fuerza electromotriz inducida en cada espira, la formada por el conductor 1 y 2 y la formada por el conductor 1' y 2', están desfasados a 90 grados. Entonces, la resultante es una onda de componente de corriente directa más grande que en el caso de solamente dos conductores. Es decir, con cuatro conductores que forman dos espiras es el doble que con dos conductores que forman una espira. Y vean que lo que se produce es la que está con línea negra totalmente, es el primer conductor, y a 90 grados están desfasados, viene la segunda espira, que está línea punteada. El resultante es una componente de este tipo, que es lo que utilizamos hacia la carga. Y esta me va a servir para ilustrar, o para que comprendamos un poquito, por qué se habla de corriente directa y corriente continua. Normalmente, el ingeniero electricista que trabaja con este tipo de señales, monofásica, bifásica, fásica, él utiliza corriente directa. Él no le interesa mucho la rectificación porque trabaja con corriente alterna. Entonces, cuando utiliza corriente directa, así le dice corriente directa. Pero un ingeniero en electrónica que utiliza corriente directa, esta así, tal cual, no me serviría mucho un sistema electrónico porque tendría muchas fallas. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar los componentes para que cada vez se achate esto, tengamos esta línea punteada que está aquí, una línea así totalmente paralela al eje de los radiales que tenemos aquí. Es decir, el rizo se aumenta y por lo tanto la componente hacia la carga es totalmente una señal de corriente continua. Por eso se le llama corriente continua. Quitamos con este rizo, lo aumentamos y por lo tanto la componente hacia la carga es mayor. Y no tenemos estas pulsaciones porque habría muchas fallas. Entonces, por eso es que normalmente nosotros hablamos de corriente continua y los electricistas y corriente directa. Sin embargo, en la práctica de ingeniería se utiliza indistintamente uno y otro. No, sin importar si tiene rizo o no tiene rizo, si tiene componente de corriente directa totalmente plana, como sería el caso de utilizar inclusive un filtro para que sea totalmente paralela al eje X. Permítame. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Corriente directa y corriente continua es lo mismo porque ambas son positivas, están en el eje X hacia arriba, y corriente alterna es que están en ambos ejes con respecto al cero, valores positivos y valores negativos. Sin embargo, ya en la práctica nosotros utilizamos normalmente corriente continua. ¿Cómo lo hacemos ahora? Ahora ya no utilizamos conmutador como es este caso. Aquí me sirve para ilustrarles a ustedes cómo fue el principio de obtener esto para aplicaciones industriales. Sin embargo, actualmente con el desarrollo de estado sólido, pues es muy fácil hacerlo con diodos rectificadores. Ponemos un puente de diodos y tenemos perfectamente una corriente alterna rectificada y nos produce corriente directa. Le ponemos unos filtros y tenemos una corriente continua perfectamente filtrada que me sirve para operar circuitos a mayor precisión. ¿Queda claro la idea, jóvenes? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a trabajar un poquito con las matemáticas. Les decía que los físicos son nuestros mejores aliados porque ellos analizan estos fenómenos y nos dan los resultados a manera de ecuaciones, los cuales nosotros utilizamos y la aplicamos para diseñar, construir o controlar algún dispositivo. Entonces, para no estar haciendo tantas figuras, porque con dos, como se nos complicó ya, vean ustedes aquí, vamos a repetirla aquí. Fíjense, con solamente dos espiras, miren qué complicado ya está el circuito, y ahora vamos a ver otra un poco más complicada. Entonces, mejor hacemos el análisis matemático directamente. Dice, en una máquina de corriente directa es posible determinar la fuerza electromotriz generada y tenemos una serie de ecuaciones que vamos a ver y al final vamos a dar una ecuación general. Aquí no se preocupen mucho por las ecuaciones, solamente son para ver cómo vamos a llegar al resultado final.
Solamente traten de entenderla, por favor. Entonces decimos que la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos en un campo eléctrico está definida como el trabajo realizado para mover una carga. Y esto se refleja en la ecuación 4.4. E es igual a W sobre Q igual a B por L y por U, donde este W, que es el trabajo realizado, es igual a F por L y es igual, sustituyendo los valores, a Q por B por L y por U. Es decir, esta ecuación 5 nos relaciona la fuerza F mayúscula que está aquí, que transporta los electrones libres en la carga del extremo izquierdo al extremo derecho de un conductor de longitud L. Por eso es la L que está aquí. Cuando este gira en un campo magnético uniforme. Entonces, el flujo magnético está definido como phi entre A, donde A es la superficie que atraviesa el flujo B, el flujo phi. En este caso, A es pi por R por L, ya que es un segmento de la mitad de un cilindro, como se muestra en la siguiente figura. Vean. Hablamos que una espira tiene dos conductores conectados en serie. Esta es una espira hasta aquí. Está formado por este conductor y aquí se conecta otro conductor y dos conductores en serie forman la espira. Entonces, por eso es de que decimos como fuera un cilindro. Por eso A es pi por R y por L. O sea, geométricamente es la figura que nos da. Aquí están los anillos deslizantes, aquí están las escobillas, y aquí está la fuerza electromotriz general. Por lo tanto, entonces, la velocidad tangencial, que es U, se relaciona con la velocidad angular, ahora sí ya omega, por esta relación, que es U igual a R por pi. Perdón, R por omega. Por lo tanto, la fuerza electromotriz generada de G es igual a B por L por U. Si tuvimos valores, es phi entre A, L, R y omega. Si damos el valor de A en esta ecuación 4.7, entonces me queda que G es igual a phi por pi por R por L, L por R por omega. Aquí vean que se hace 1 R, la L, y ya me queda finalmente que es phi sobre pi y por omega. Esta ecuación 4.8 nos representa la fuerza electromotriz generada por un conductor. Como la máquina cuenta con dos conductores, ya que están conectados en serie, esta ecuación se modifica y queda como eje es igual a 2 sobre pi por phi por omega. Este 2 porque son dos conductores. Entonces, por una máquina que tenga n espiras, acuérdense, cada espira está formada por dos conductores, eje es igual a 2 por n sobre pi por phi y por omega. Aquí está, entonces. N se puede relacionar en función del número de conductores Z y el número A de trayectorias en paralelo que se emplea para formar las espiras, es decir, N es igual a Z sobre 2 por A. Es decir, el número de espiras es proporcional al número de conductores entre 2 e inversamente proporcional al número de trayectorias en paralelo. Es lo que me dice la ecuación 4.11. Por lo tanto, la ecuación 4.10 se puede describir y podemos sustituir el valor de N, es decir, eje es igual a Z entre pi por A por phi y por omega. Ahora bien, para una máquina que tenga P polos, o sea, más de un polo, 2, 4, 6, 8, 10 polos, la fuerza electromotriz inducida es proporcional al valor de P entre 2, es decir, el número de polos de la máquina. Por lo tanto, eje es ', a P por Z sobre 2 pi por A por phi y por omega. Si este numerote que está por aquí, P por Z entre 2 pi por A, hacemos igual a kg', finalmente tenemos que la fuerza electromotriz es igual a kg' por phi y por omega. Todo esto que acabamos de desarrollar se resume en esta ecuación 4.14. Vean que esta es la importante, ya tiene su rectángulo y está con azul. Es decir, esta es una relación que vamos a estar ocupando de aquí en adelante. Pero el dárselas nada más decir, bueno, así se comporta la fuerza electromotriz generada por n espiras de n campos, polos que tenga, número de trayectorias en paralelo, todo. O sea, aquí está resumida por esta ecuación. Y esta es una constante que depende
de los número de polos que tenga este dispositivo, conectados en paralelo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una representación esquemática. Bueno, acuérdense que esta vamos a venir por ella más adelante, esta ecuación. Los demás no me interesan más que esta. Vamos a hacer la representación de una máquina de corriente directa, que es el capítulo que estamos entrando ahorita. Esta figura nos representa una máquina de corriente directa con rotor cilindro, polos sombreados. Aquí seríamos polos sombreados, vean que esta es la sombra. Este produce mayor contacto entre hierro y por lo tanto mejora la eficiencia de la máquina. Aquí están los devanados, que están enrollados, el campo magnético del polo norte al polo sur. Habíamos dicho que este dispositivo está compuesto por dos partes. Un devanado central, que es el rotor, el que gira, y uno externo, que es el estator. Vean cómo cada el estator y el rotor tiene sus devanados. Aquí están devanados. Eso es lo que nos representan estos cruz y puntos. Ahora bien, aquí están los colectores que van hacia la carga y como referencia trazamos un eje de cuadratura y donde van los polos de norte a sur, un eje directo. Tanto el eje de cuadratura como el eje directo están devastados a 90 grados. Entonces esta figura es una representación de una máquina de corriente directa de rotor cilindro y polos sombreados. En el rotor se han colocado una serie de conductores en los que se induce una fuerza electromotriz que permite una circulación de corriente, como se indica en esta figura, hacia la carga. Vean, aquí está la corriente señalada. Y como mencionamos hace ratito, los polos son sombreados para proporcionar una mayor superficie del lente de hierro. Más adelante vamos a hablar, cuando veamos máquinas de corriente alterna, vamos a revisar a este tipo de dispositivos. El campo es producido por un arrollamiento en los polos, por los que circula una corriente directa llamada corriente de campo. La posición de las escobillas es simbólica aquí e indica que la conmutación se realiza entre los conductores, cuya velocidad es paralela a la dirección del campo magnético y por lo tanto su fuerza es nula. Si fuera perpendicular sería máxima, lo que vimos en el ingeniero elemental. Esta máquina opera debido a la interacción de dos campos, el campo llamado principal y el campo producido por la corriente inducida, el cual circula en el lado de inducido. Entonces acuérdense, generador es devanado de campo, devanado de inducido. Los ejes del campo principal y el campo producido por el inducido son perpendiculares y se les llama eje directo y eje de cuadratura. Entonces esto nos lleva a hacer una representación ya más normalizada o generalizada, y es la que está aquí en la figura 6. Vean ustedes cómo ahora tenemos aquí un devanado, que es el devanado de campo, y otro devanado, pero se representa como un círculo con dos conectores aquí, que son los conmutadores, y aquí se sacan los cables hacia la carga. Entonces, si fuera un generador sería devanado de inducido, si fuera un generador sería devanado de la armadura. Aquí señalamos el eje directo y el eje de cuadratura. Normalmente esta es una presentación muy general, que está normalizada, que cualquiera que la vea la va a entender, pero normalmente no se representan los ejes, tanto el eje directo de cuadratura, se omiten, se dan por hecho, se dan por sentado, solamente se dibuja el devanado de campo y el devanado de inducido o bien de la armadura si fuera un generador. Cuando aplicamos un voltaje en el embobinado de campo, aquí está BC, es voltaje de campo, a circular una corriente IC por este devanado, corriente de campo. Está por este abreviado, C es de campo. Esta a su vez produce un flujo magnético phi que induce una fuerza electromotriz eje, que está aquí a la derecha de la figura, el inducido, y establece una polaridad en las escobillas como se muestra en la siguiente figura, más y menos, aquí falta menos. Entonces, corriente de campo
dado por este voltaje de campo, y aquí induce una corriente que se llama corriente de inducido. Entonces, esta es la primera conexión que vamos a estudiar y es la que vamos a llevar la mayor parte del semestre, que es máquina conectación independiente o separada con el campo alimentado por una fuente de corriente directa constante. ¿Cuáles son máquinas de corriente directa? Este capítulo es máquinas de corriente directa. Vamos a empezar con el generador y después vamos a ver el motor. Entonces, ¿qué tenemos? Un devanador de campo que produce una corriente de campo y este induce hacia el inducido una fuerza electromotriz que va hacia la carga. ¿Quedó más o menos clara la idea? No me dejen seguir porque esta es la base de todo lo que vamos a ver. Por mi parte todo bien, profe. Muy bien. Traemos la ecuación que habíamos visto hace ratito, que dice que la fuerza electromotriz generada es igual a kg' por el flujo y por la velocidad angular. De aquí, de esta ecuación, se observa que la fuerza electromotriz generada, Eg, depende linealmente de la velocidad angular, que está aquí, radianes por segundo, o puede ser revoluciones por minuto, como quiera, pero aquí vamos a hablar como radianes por segundo, ya que kg y phi se mantienen constantes. Esta es la primera condición. Veríamos esto y esto mandamos constantes. Entonces, este va a dar una serie de curvas de la gráfica. En esa gráfica nos muestra una familia de rectas, bueno, sí son rectas más que curvas, ¿no? Que relaciona la fuerza electromotriz, que es la salida de G, con la velocidad de giro que tengamos en este dispositivo. Vean, para una velocidad, vamos a decir, de 100 radianes por segundo, tenemos aquí esta fuerza electromotriz. Este es el valor máximo que vamos a obtener. Si aumentamos al doble o más, a 500 radianes por segundo, tendremos un flujo mucho mayor. Y si lo pusiéramos a girar, no sé, a 2000 radianes por segundo, quizás obtendríamos una fuerza electromotriz mucho más grande. Y aquí lo indicamos. Φ1 es menor que Φ2, menor que Φ3. Entonces, esta gráfica nos relaciona la fuerza electromotriz generada contra diferentes variaciones de la velocidad angular a la que esté girando este dispositivo. ¿Cómo varía la velocidad? Pues con la manivela. Le doy más rápido, más rápido, más rápido y produce fuerza electromotriz mayor. Esa es la idea. Ahora bien, en el otro caso en el que mantenemos constante la velocidad angular y lo que se varía es la corriente de campo IC, pero vamos a recordar un poquito que un circuito magnético es de material ferromagnético. Por lo tanto, la relación entre la corriente de campo y el flujo phi no es lineal, ya que presenta características típicas no lineales como son, como ya lo vimos, la remanencia, la saturación y la histéresis. Y aquí volvemos a ver la figura que habíamos visto en la clase pasada. Tenemos a cero corriente, hay un flujo ya remanente, empieza a crecer. En esta zona de la curva se mantiene lineal o constante y a partir de aquí llega al punto máximo que es la saturación y a partir de aquí irá paralelo al eje de la corriente IC. Entonces aquí relacionamos la corriente con el flujo magnético. En forma analítica, a la relación del flujo y la corriente de campo queda descrita como P igual a K por IC, donde K no es un valor constante, sino que representa una relación del flujo y la corriente de campo para un punto específico de la gráfica. No se confunda con la KG', que tiene que ver con un modo de color de la máquina, el conductor que la forman, etcétera, o sea, de la cuestión física del dispositivo, sino esta es una KG, es un valor que me va a relacionar al flujo y la corriente de campo. Si tenemos este valor 415 en la ecuación 414, tendremos que Eg es igual a Kg' por K por IC y por omega. Ahora sí, si hacemos Kg' igual, por K igual a Kg, finalmente llegamos a la ecuación 417 que dice que Eg es igual a Kg por IC y por omega. Esto no implica que sea un valor constante, depende del valor específico de la fuerza electromotriz generada, de la corriente de campo y de la velocidad angular. Esta ecuación es bien importante
para hacer el estudio dinámico de estos dispositivos. Entonces, fuerza electromotriz igual a kg por IC y por omega. Viendo lo anterior, entonces, esta ecuación 4 y 7 la podemos representar gráficamente por esta gráfica, donde tenemos la corriente de campo y el fuerza electromotriz generada. Es decir, vean ustedes que ahora tenemos diferentes valores de fuerza electromotriz al estar girando, al variar la velocidad angular. Y esta se conoce como característica de magnetización de una máquina de corriente directa. ¿Qué es la característica de magnetización de una máquina? La relación que hay entre la corriente de un dispositivo y su fuerza electromotriz generada. Por lo tanto, la ecuación 4 y 7 y esta gráfica establecen la relación entre la fuerza electromotriz y la corriente de campo para un valor dado de velocidad y constituye lo que denominamos la característica de magnetización de la máquina de corriente directa. Esta sí, por ahí pónganle una notita, porque es típica de examen, ¿no? Finalmente vamos a ver el día de hoy lo que es cómo se determina experimentalmente esta curva de magnetización. Es decir, para formarla no es así a gusto, sino que experimentalmente se puede hacer. Tenemos el denominador de campo, ponemos para medir la corriente un amperímetro en serie y a la salida el voltaje. Entonces, al hacerlo girar, vamos a obtener diferentes valores que en relación a la corriente con la fuerza electromotriz generada y podemos graficar cada una de las curvas dependiendo de la velocidad a la que hagamos girar este dispositivo. Entonces, esa es la manera de que si tuviéramos el laboratorio, lo podríamos hacer ahí y obtendríamos las curvas a diferentes valores de velocidad. Aquí hay una nota que es importante, si para un motor eje, que está aquí, abajito, nos representa la fuerza contra electromotriz. Es decir, acuérdense que hemos visto que cuando un motor trabaja, internamente produce fuerza contra electromotriz. Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, ya les di ahorita un buen rato. Bueno, aunque ustedes no lo crean, avanzamos bastante. Le voy a dejar aquí para que ahora que van a ir de vacaciones, los que están aburridos, se van a ver estos apuntes y me repasan esto para ya entrar de lleno al análisis dinámico de las máquinas, que es lo que sigue, ¿verdad? Déjenme pasar lista antes de que se me vayan, no se me vayan todavía. Vamos a ver. Ahora sí faltaron más. Mucho. Bien, vamos a ver. Arrieta Cabrera. Ayala Arellano. Beiber Herrera. Presente. Bravo García. Castillo Pérez. Presente. Celestino Nogales. Cruz Callejas. Presente, profe. Espinosa Valladolid. Presente. Franco Mancilla. No, bueno, a ver, vamos a ver. Ahorita vuelvo a pasar otra vez. García Bautista. Presente. García Prieto. Ya lo vi, García Prieto presente, muy bien. Ya la vi más bien, perdón. González Hernández. Presente. Guzmán Bautista. Presente. Jiménez Sánchez. Martínez Hernández. Méndez Román. Presente. Mora Mora. Presente. Mora Ramírez. Presente, profesor. Navarro Ruiz. Presente, profe. Nolasco Santos.
Presente, profe. Núñez García, Presente, profe. Holguín González, Osorio Ruiz, Presente, profe. Palomino Flores, Presente, profe. Pascual Treviño, Presente. Reyes Villa, Presente, profe. Silva Montoya, Torres Arrieta, Vázquez Rodríguez, Presente. Vela Sánchez. Presente, profe. A ver, me falta, ¿cuánto falta? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, de aquí alguien me está faltando, Rosamond Vinero. Déjenme ver el chat. Ok. Voy a pasar así rápidamente los que me faltaron. Si alguien de los que están aquí sí está, pero no lo escuché, queda su micrófono o bien mande por el chat su nombre para ponerle la lista. Empezamos con Arrieta Cabrera, Ayala Arellano, Celestino Nogales. Ah, sí, ya lo vi. Muy bien. Francisco Mancilla, Jiménez Sánchez, Martínez Hernández, Holguín González, Silva Montoya, Torres Arrieta. Bueno, creo que ya son los que faltaron. Pues sí, porque aquí hay 22, faltan 8, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, exactamente son los que faltan. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud, duda? Ninguna, profe. Pues por hoy le dejamos, que tengan felices vacaciones. Por el día 12, 13 nos vemos por aquí. No me acuerdo qué día cae, creo que 12. Y seguimos con estos temas tan escabrosos. Ah, mira, alguien llegó ahorita. Ah, bueno, para despedirnos. A ver, ¿quién llegó ahorita? Torres Arrieta. Bueno, digo para despedirnos. Muy bien. Si no tienes alguna duda, nos vemos el próximo martes, después de vacaciones. Que descansen, tengan buenos, se recuperen. Sí. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igual. Gracias a ustedes. Igualmente. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego a ustedes.